El ideal en materia de seguridad sería que en las cárceles se impida que los reclusos sigan operando y coordinando situaciones delictivas para afectar a la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades incluso han aceptado que todavía tienen retos que les impiden hacer esto una realidad. Y es que mientras las llamadas sigan saliendo de la cárcel, las extorsiones seguirán entrando en los hogares guatemaltecos. Y esa es una problemática que realmente debemos profundizar. ¿A quién le pertenece esta responsabilidad específicamente? ¿A las empresas de telefonías o al Estado como tal, Fernando? Bueno, en primer lugar, yo no sé qué opina usted de estas declaraciones que recién escuchamos en esta entrevista. A mí me dejan realmente boquiabierto porque le voy a hacer esta analogía. Los bloqueadores son de utilización y poderlos adaptar a lo que se necesite en materia exclusiva de las telefonías, no del sistema penitenciario. Claro. Esto es como que yo le dijera a usted, o como que me vinieran a decir a mí los del sistema penitenciario, que las puertas no las pueden ellos operar porque son propiedad de la constructora. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Cómo puede ser posible que en un país en donde es más que probado que todo el andamiaje de la violencia sistemática en materia de extorsión que se vive proviene de las cárceles y que simplemente desde hace, yo tengo 51 años de edad y por lo menos mis últimos 20 años vengo escuchando lo mismo, que los bloqueadores no sirven, que los bloqueadores no están funcionales y que los bloqueadores están allí, pero que al final las llamadas pueden hacerse sin ningún inconveniente. Por favor, de verdad, ¿esto es lo que Guatemala se merece? Mi respuesta absoluta, como ciudadano, no como abogado, como ciudadano es no, por supuesto que no. ¿Cómo puede ser posible realmente que el Estado no esté en dominio absoluto de estos aparatos para realmente tener el control de que no existan esas posibilidades de salida de llamadas telefónicas desde las 25 cárceles? ¿Cuáles podrían ser las principales fallas por las cuales no se logra tener el control relacionado con el sistema de comunicación en las cárceles con los reclusos? Un tema de coordinación interinstitucional, un tema de tecnología, vemos aquí también situaciones de corrupción que se pueden estar dando. ¿Cuáles crees tú, Fernando, que podrían ser esos elementos que hacen complicado o imposible que se pueda hacer algo al respecto? Yo me quedo con la respuesta número 3, la corrupción, porque, perdóneme, pero ¿cómo puede ser viable entender que las 25 cárceles no estén en el dominio total y absoluto de parte del Estado a través del Ministerio de Gobernación para que tengamos partida presupuestaria asignada y que cada 3 meses, 4 meses a lo sumo, que no lleguemos ni siquiera a un semestre, la tecnología de ese bloqueador se esté revisando con personal calificado y que por supuesto se pueda determinar ese aparato ya no sirve porque está bloqueando únicamente tecnología 2G, 3G. Entonces cámbienlo y traigan de China, traigan de Taiwán, traigan de Estados Unidos el aparato último que esté en el mercado y que el Estado lo pague. Compren 25 porque son 25 cárceles. No sé, el tema aquí es muy simple en cuanto a respuesta. Y se llama lo que toda la vida hemos hablado aquí en A la Medida, voluntad política. Definitivamente es una problemática porque de una u otra forma también podemos analizar y esos bloqueadores de señal van a perjudicar en algún momento a las personas que son cercanas a estos centros penitenciarios donde están todos los privados de libertad. Pero ¿cómo se podría garantizar que estos bloqueadores de señal funcionen realmente como debe de ser, Fernando? Creo que mi respuesta le va a caer mal a las personas que viven alrededor de estas áreas en donde están las cárceles, pero la Constitución es muy clara y muy radical. Prevalece el derecho de la comunidad sobre el derecho particular. Si a un pequeño grupo de habitantes que están alrededor de una cárcel les está afectando este esquema, que lo siento, de verdad, pero aquí priva el derecho de toda una comunidad, de toda una sociedad que no puede verse más involucrada en ese tipo de llamadas desde dentro de las cárceles contra 100 casas que están siendo afectadas, 100 familias que están siendo afectadas. Entonces, perdón, pero entonces se tiene que buscar otro tipo de mecanismo por parte de las familias afectadas para contrarrestar esta situación. Y si no, simplemente hoy hay que entender algo. De lunes a viernes, la mayoría de personas estamos fuera de nuestra casa trabajando. Entonces,
si el bloqueador afecta al área aledaña, colindante con la cárcel, pues sabemos que la afectación va a ser en la noche cuando regresan los adultos y los fines de semana tendrán que salir y tendrán que utilizar los aparatos que necesitan red Wi-Fi y red de internet en otro lugar donde no sea la casa. Pero en el área colindante a la cárcel simplemente se va a ver afectado un parámetro muy pequeño de, pues más o menos, no sé, no creo que llegue ni siquiera a una cuadra, cuadra y media, porque hoy la tecnología es tan puntual que permítame, usted agarre su teléfono celular y mande su ubicación. Las aplicaciones dicen un margen de error de hasta 2 o 3 metros. Discúlpeme, pero eso es lo mismo que hace esta tecnología de bloqueadores de servicio de telefonía. No va a pasar más allá de ¿cuánto? 4 o 5 metros contra el parámetro y el límite de lo que se esté haciendo marcado en ese aparato. Instalaciones correctas con fibra óptica. Sabemos que realmente los recursos y con la voluntad se puede hacer. Se debería de realizar, la verdad. Pero miren, yo no sé, pero estamos hablando aquí de los bloqueadores de señal y como una medida y prácticamente como una forma de decir, bueno, nosotros no podemos controlar el ingreso de celulares. Es que lo ideal sería que no existieran celulares dentro de las cárceles. Ni siquiera deberíamos tener bloqueadores. ¿Por qué? Exactamente. Ni siquiera bloqueadores, porque ¿cómo puede ser posible que usted ahí, encargado de la cárcel, permita que entren televisores para ver el mundial? No digamos un teléfono celular o no digamos unos chips. Por ahí es donde empezamos, por ordenar la casa en cuanto a que no se debe permitir ningún tipo de ingreso de estos ilícitos. Es la estructura que desde hace muchos años realmente está completamente corrompida. ¿Por qué razón? Porque ya no es la culpa de los privados de libertad, no es culpa de las telefonías, no es la culpa de los bloqueadores de señal, es la estructura y realmente la corrupción que existe dentro del sistema penitenciario. Estamos entonces ante un mandato constitucional. La misma Constitución establece la obligatoriedad del Estado de ejercer esa parte coercitiva para que ya no siga sucediendo esto, pero de verdad, como le dije anteriormente, yo desde 2, 3 décadas para atrás le puedo recitar cuántos funcionarios han pasado diciendo lo mismo de los bloqueadores y esto es un sinsentido, de verdad es un sinsentido y por eso seguimos como estamos en Guatemala. Sin duda el tema de los bloqueadores de señal les va mucho más allá sobre los retos que puedan tener. Requiere de compromiso, requiere de coordinación, requiere de una muy buena inversión y sobre todo establecer prioridades en temas de seguridad que todos los guatemaltecos nos merecemos y que está olvidado prácticamente. Es un tema bastante delicado, bastante complejo y que seguimos esperando se resuelva. Así que con esto vamos a cerrar el tema y haremos una pausa. Ya volvemos.